no somos cualquier pueblo, somos el pueblo de Dios. Nos da mucho gusto, hermanos, verlos en este santo lugar. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Qué bueno que estamos en este lugar, hermanos, y pues le damos las gracias a nuestro Dios, porque eso indica el vernos a nuestros hermanos de que pues estamos perseverando, y al perseverar sabemos que Dios es el que nos está preservando. Todos sean muy bienvenidos a la casa del Señor, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a seguir estudiando, aclaro, este sermón, hermanos, no es un sermón mío propio. Ahí dice, es el sermón del monte. ¿Y quién lo dio, hermanos? Sí, solo vamos a ampliar algunos puntos de este sermón con la ayuda del Señor, y vamos a seguir estudiando el sermón del monte. Ya vimos las bienaventuranzas, seguimos con el sermón del monte. No es mío, hermanos, es de nuestro Señor Jesucristo, un sermón perfecto que lo dio alguien perfecto. Y yo creo que es digno, hermanos, de que atendamos a la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer San Mateo con la ayuda del Señor, capítulo 5, versículos 13 al 16, con la ayuda del Señor. San Mateo 5, del versículo 13 al 16. Después de leer esta parte de las Sagradas Escrituras, venimos en oración. Leemos que a la letra dice: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, vamos a atender a tu palabra. Ten misericordia de mí, Señor. Este sermón es el que dio nuestro Señor Jesucristo, Padre, y es un sermón eterno, Dios, que tiene tanta enseñanza. Ayúdanos a ponerle toda la atención necesaria, Señor. Quita toda distracción, Padre, y que nadie deseche tu palabra, sino que podamos atesorarla en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Ayúdanos, Señor. Es tu palabra, Señor, no es la mía, Señor. Sé tú conmigo, con tu iglesia, y que todos podamos atenderla, Señor, y poder corregir, Señor, que tengamos que corregir. Ayúdanos, Señor eterno. Te lo suplico, Padre. Toma en tus manos mi vida. Yo soy indigno, Señor, de transmitir este mensaje tuyo, Padre, Señor eterno, pero tú ten misericordia y habla, Señor eterno, a cada corazón. Que tu palabra, Señor, venga a hacer eco en nuestras vidas, Padre, y a transformarlas día a día, Señor. Cuando sé que así lo has de hacer, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermanos, con ayuda del Señor? Estamos estudiando esto entonces, hermanos, el Sermón del Monte. Y pues ya hemos visto que el Señor Jesucristo, hermanos, describe cuál es el carácter que distingue a los cristianos que son ciudadanos del reino. También así, hermanos, como la relación del mundo, cómo es hacia los cristianos. Los cristianos, hermanos, vemos que dice que son pobres en espíritu, son mansos, son puros de corazón, son pacificadores, y que aparte de todo ello, hermanos, serán perseguidos por el mundo. El mundo perseguirá a los cristianos. Entonces, no esperemos que seamos aceptados, o alguien por tener estas características quiera tener el premio Nobel de la Paz. No va a pasar. Y a partir del versículo 13 al 16, hermanos, el Señor nos describe qué función tiene el cristiano en medio de esta sociedad. Y son los versículos que acabamos de dar lectura. Al decir, hermanos, que los cristianos son la sal de la tierra y la luz del mundo, debemos de entender que esto no es una opción o una responsabilidad opcional. No. Los cristianos, dice, son la sal y la luz del mundo.
Y es que es en donde este mundo necesita ser salado, hermanos, así por así decirlo. Necesita este mundo ser iluminado. Y en este pasaje, hermanos, que vamos a estudiar, este pasaje, hermanos, es uno de aquellos en el que el Señor Jesús, en pocas palabras, enseña mucho. Enseña mucho. En pocas palabras enseña mucho. Y yo les pido, hermanos, que pues con la ayuda del Señor, pues podamos atenderlo. Y si me paso unos 5 minutos, hermanos, trataré de verdad de hacer un poco más breve. Pero hermanos, es que es en pocas palabras. De verdad el Señor dice mucho ahí. Y que tenemos que tomarlo muy en cuenta, hermanos. Y ni nos vamos a estudiar todo lo que leímos, porque de verdad el Señor abarca tantas cosas. Y lo primero que veremos, hermanos, ¿qué son los cristianos? ¿Y cuál es su función del cristiano en medio de la sociedad, en esta sociedad en la que le tocó vivir? ¿Cuál es la función del cristiano? Porque tiene una función. Y en el versículo 13 dice, vosotros, y ahí, hermanos, vamos a ir empezando cuando dice vosotros. ¿Quién es vosotros? Usted, los que ya han sido alumbrados por Cristo, los que ya han sido regenerados, es para los cristianos, para usted que es hijo de Dios. Dice vosotros y solo vosotros, nadie más. Aquí no vamos a meter a alguien que no tiene, su corazón no ha sido regenerado, sino dice vosotros y solo vosotros, nadie más. Podemos ver, hermanos, que esto es algo exclusivo para el pueblo. Dice, soy la sal de la tierra. Y en el versículo 14 dice, vosotros igual, solo vosotros, algo exclusivo, soy la luz del mundo. Entonces vemos dos elementos, la sal y la luz. Y es algo que el Señor explica brevemente, hermanos, pero que en realidad tiene mucha enseñanza. Primero, hermanos, esto de la sal y la luz nos dice que los cristianos, al decirle que usted y yo somos la sal y la luz, entonces nos da a entender que los cristianos somos distintos al mundo. Somos distintos. Pues, hermanos, pues donde colocamos la sal, usted que usa la sal, hay diferencia, ¿o no? Donde hay luz, de igual forma. Por eso nos dice que si la sal se desvaneciere, ¿con qué, dice, será salado? O sea, ¿de qué sirve la sal? Hermanos, ¿de qué sirve la sal si ya no posee esas características, por así decirlo, que lo hacen hacer sal? ¿Sirve de algo? Ya no. De igual forma los cristianos, hermanos, son distintos al mundo. Distintos son al mundo. Y eso es lo que vamos a estar contemplando, hermanos, porque cuando nos dice, vosotros sois la luz del mundo, y recordemos, vosotros, si usted es cristiano, usted es la luz del mundo. ¿Y qué, hermanos? ¿Y qué pasa con todos los demás? ¿En dónde están? Están en tinieblas. ¿Por qué? Porque los cristianos no somos luz. Y en esto podemos ver, hermanos, una gran diferencia entre los cristianos y las personas del mundo. Ahora, para ver dónde está esa diferencia, tenemos que verlo, hermanos, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. A través de Él podemos ver esto. Y en San Juan 17, hermanos, 14 al 16, el Señor Jesús, hermanos, está haciendo, hay una oración, y esta oración se le conoce como la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí dice, de los versículos 14 al 16, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo las aborreció. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, hermanos, ¿en qué sentido Cristo no era de este mundo? ¿Acaso Él era un extraterrestre? ¿En qué sentido Él decía que no era de este mundo? Pues al tomar la naturaleza humana, también tomó las características de un ser humano, excepto el pecado. Excepto el pecado. ¿Él tuvo hambre? Sí. ¿Sed? Sí. Sueño. Nos da a entender que Jesús, hermanos, su cuerpo y su alma eran totalmente, ¿qué? Humano.
humano. El Señor Jesús, hermanos, tampoco usó algo en su ropa que fuera distinto a los demás. Tampoco hablaba en un idioma que nadie podía entenderlo. No. El Señor Jesús se identificó con su pueblo, con su cultura, excepto en todo aquello lo que era pecaminoso. Entonces, las cosas externas no lo hacían distinto a los demás. No lo hacía distinto a los demás. Es decir, que Cristo, hermanos, no era de este mundo por su carácter, sus metas, sus anhelos, sus aspiraciones. No eran terrenales. No eran terrenales. Lo que la Escritura nos dice que lo más importante para Él era hacer, ¿qué, hermanos? La voluntad de su Padre. Y lo hermoso que podemos ver, hermanos, que Él se deleitaba en las palabras de su Padre. Así como usted viene a la casa de Dios y dice, yo quiero escuchar su palabra. Él se deleitaba. Podemos ver a Cristo, hermanos, en el rey David, cuando él decía en el Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar, dice, tus palabras, más que la miel a mi boca. Hermanos, para Cristo era así. Es que cada decisión que él tomó en su vida lo hizo a la luz, hermanos, de la eternidad, no de temporalidad. Y es en ese sentido que Cristo no es de este mundo, hermanos. Y en ese sentido que los cristianos tampoco ¿qué? Somos de este mundo. Pues el Señor Jesús dice, porque no son del mundo. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, hermanos, para poder entender lo demás. Porque no son del mundo, como tampoco dice yo dice, soy del mundo. Se da cuenta que Cristo en nosotros, los de su pueblo, hermanos, somos distintos al mundo. Tenemos que ser distintos al mundo. Y ustedes recordarán que eso vimos en las bienaventuranzas, hermanos. Que el mundo en su filosofía, si se da cuenta, el mundo exalta la soberbia, el orgullo. Y nos dice, hermanos, la palabra de Dios que los cristianos son pobres en espíritu. El mundo es agresivo. ¿Y cómo son los cristianos? Mansos. El mundo tiene como meta la felicidad y busca, esa es su meta, la felicidad. Y los cristianos sabemos que la felicidad es un resultado de. Y nosotros somos felices porque nuestros pecados han sido perdonados. La felicidad no es algo que debemos buscar directamente. El mundo vive, hermanos, en busca, podría así decirlo, de problemas. Los cristianos son pacificadores. ¿Somos iguales? En ese sentido, hermanos, en ese sentido es que los cristianos, por así decirlo, son diferentes en ese sentido. Y el Señor Jesús está tomando en cuenta las bienaventuranzas, porque Él no habló por hablar las bienaventuranzas, no, Él lo está tomando en cuenta ahora para decir, vosotros sois la luz, la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Hermanos, mire, este pasaje no se trata nada más de predicar un mensaje evangelístico, sino más bien se trata de poseer un carácter y vivirlo y manifestar ese carácter especial en todas las áreas de nuestra vida. Eso es ser sal y ser luz. Entonces, el poder de los cristianos, hermanos, está en el hecho de que somos distintos. Somos distintos. Y a veces, hermanos, es eso que a veces se está perdiendo de vista. Se está perdiendo la iglesia, esto llega a perderlo de vista, que somos distintos, porque busca otros métodos para el evangelismo y piensa que buscando otros métodos será más efectivo si ese método se parece al patrón de vida del mundo. Y entonces será efectivo. Hagamos como ellos hacen para presentar un evangelio más atractivo. Hagamos un programa, por así decirlo, entretenido, bueno, para ganar almas para Cristo. Tengamos un buen show para que la gente pueda asistir. Y verán que como iglesia qué bien les va a ir. Estamos en el siglo XXI, hermanos. Y a veces una enseñanza no puede durar mucho porque
pues uno se llega a cansar. Y es que el apóstol San Pablo dijo, hermanos, en Romanos 12:2, y no os conforméis a este siglo. No debemos meternos entonces en el molde del mundo. No podemos, no debemos, porque sería quitarle a la sal, hermanos, del cristiano su poder, ese poder de salar, y así ya no sirve. Así ya no sirve. Hermanos, si queremos ser efectivos, usted quiere ser efectivo en la labor que Dios le ha dado, que nos ha dado, tenemos que ser hombres, tienen que ser mujeres que han sido transformados por el poder de Dios y que ahora se parecen más y más, y día a día se parecen más y más a Cristo. Cuando el cristiano empieza a seguir, hermanos, el patrón del mundo, el mismo mundo, hermanos, le pierde a él el respeto y no lo escucha. Cuando empezamos a parecernos al mundo, no nos va a escuchar. Es por eso que si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No vale más sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Hermanos, si nosotros que profesamos ser cristianos nos avergonzamos del evangelio, nos avergonzamos del carácter y del estilo de vida que este evangelio nos enseña, ¿cómo podemos esperar que los inconversos nos respeten y respeten nuestra fe? Si nosotros decimos creer en el evangelio, yo decía, ¿cuántos creen en el evangelio? Y dirán amén, gloria a Dios. Y al mismo tiempo nos avergonzamos de las cosas que distinguen a los creyentes. Solo tenemos dos cosas. Una, que el evangelio es una tontería, una falsedad, o nosotros somos unos cobardes. Solo podemos ver dos cosas. El evangelio es una tontería, una falsedad, o nosotros somos unos cobardes. Algunos esposos inconversos, hermanos, hoy en día presionan a sus esposas para que no vengan al templo. Y muchas veces las manipulan diciendo, si vas a la iglesia, si tú vas a la iglesia, bueno, ahí tú sabes, yo me voy a ir por otro lado y yo no sé qué voy a hacer y ese no es mi problema, va a ser tu culpa. ¿Qué deben de hacer esas esposas cristianas? Dios dice en su palabra que los cristianos no deben dejar, hermanos, de congregarse en el día del Señor. Entonces, ¿deben ellas ceder a las demandas de su marido para evitar problemas? Algunos deciden, hermanos, no venir con tal, pues que su esposo no endurezca su corazón, no se endurezca más. Pero, hermanos, esto ha demostrado que siempre la persona que hace esto termina debilitando su fe. ¿Por qué? Por una conducta cobarde. Porque al hacer eso está diciendo que Dios no es ¿qué? Pues tan importante. Que el evangelio no es algo vital para su vida. Y Hechos, hermanos, nos dice que es menester obedecer a Dios antes ¿qué? A los hombres. Claro, esto se tiene que hacer en un espíritu sumiso. Usted no va a decir, pues no me importa dónde te vayas, ahí tú vete, a mí ni me interesa. No. Uno puede decir, mi amor, no puedo obedecerte en esto, pero yo amo a mi Señor y hoy es el día del Señor. Tiene su forma, pero uno no tiene que ser, hermanos, cobarde. Cuando un cristiano, hermanos, actúa así como un cristiano que debe de ser, y está dispuesto a pagar el precio que sea con tal de mantenerse firme en el camino del evangelio, déjeme decirle que seguramente va a recibir burlas y rechazo. Sí, lo van a hacer, pero con su conducta dirán que el cristianismo no es un juego. Con esa conducta van a decir, el cristianismo no es un juego. Y es que los inconversos, hermanos, eso es lo que necesitan ver. Si ellos van a creer en el evangelio, tienen que estar seguros de que nosotros lo creemos. Y si nosotros creemos en esto, hermanos, del evangelio, que es un asunto de vida y de muerte, no podemos ceder, no, hermanos.
podríamos decirlo, hermanos, que a veces es patético ver en este mundo a un cristiano suplicando que lo acepten allá afuera. Eso es patético, hermano. Muchos se avergüenzan del carácter que distingue al cristiano. Se avergüenzan. Quisieran que el mundo vean que no somos tan mansos, que nosotros somos personas de provocar miedo. Y si no reflejamos el carácter de Cristo, entonces no se pregunte por qué nuestra generación no es eficaz en su deber. Nuestros hijos que vienen, si nosotros no reflejamos, hermanos, el carácter de Cristo, no nos preguntemos eso, porque la sal se está desvaneciendo. Si los creyentes son sal y luz, hermanos, son distintos al mundo, pero al mismo tiempo los cristianos deben de estar en contacto con el mundo, y esto es importante. Los cristianos tienen que estar en contacto con el mundo. Dice el 13, vosotros sois la sal, pero ¿de dónde, hermanos? Dice, de la tierra. Vosotros sois la luz, ¿de dónde? Del mundo. Si usted tiene un costal de sal en su cocina, y usted dice, yo tengo hoy un costal de sal en mi casa, de nada sirve si no lo usa en la comida. ¿O sí servirá? No, de nada sirve, hermanos. Si tiene ahí la sal guardada en un salero, de nada sirve si no se lo pone a la salsa. De nada sirve tener la sal ahí y tener unos buenos tacos y no le echa sal, hermanos. ¿Sirve de algo? No. Un taco, no sé, de aguacate, y si no le pone sal, ¿sirve de algo? Dice, no, necesito sal. Se tiene que poner en la comida. Y así mismo, hermanos, pasa con la luz. Porque no podemos ser sal y luz, hermanos, si no tenemos contacto con Él. O sea, no se puede. San Juan nos puede dar un poco más de luz en esto, en 14, San Juan 17, 14 y 15. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero ahí veamos lo que dice en el 15. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Los cristianos no son del mundo, y debe de quedar claro, somos distintos, tanto en carácter, en metas, anhelos, pero aún así, hermanos, el cristiano ha sido enviado a beneficiar al mundo. Sí, ha sido enviado a beneficiar al mundo, hermanos. Y esto es, hermanos, de que no puede el cristiano aislarse de ellos. No es como que digamos, pues vámonos de aquí. No, Cristo nos dejó ejemplo, hermanos, cuando podemos ver el carácter de Cristo en Hebreos 7:26, porque el tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, y ahí dice santo, inocente y limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nuestro Señor, hermanos, podemos ver en esta cita que era impecable, y apartado de los pecadores, pero ahora vemos que dice en San Mateo 11, 16 al 19, mas ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voz a sus compañeros y dicen, os tañimos flauta y no bailasteis, os enduchamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada, dice, por sus hijos. Hermanos, los religiosos de ese tiempo, como los fariseos, decían como el Señor Jesús, siendo el Mesías, puede ser el Mesías, si está rodeado de pecadores, de publicanos. Pero podemos ver que hay un balance, hermanos. Por un lado el Señor era santo, inocente, limpio, dice apartado de los pecadores. Y en el otro texto, hermanos, dice algo diferente, pero no hay contradicción. Pues en toda la Escritura se nos dice que debemos imitar, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, pero en Proverbios 13:20 dice que el que anda con los sabios, sabio será, mas el que se allegue a los necios será quebrantado. Entonces, una cosa es guardarnos del pecado del mundo, cuidarnos de no permitir
entrar en una relación íntima, hermanos, con los impíos, y otra es muy distinta, apartarnos de las personas, que no te puedo hablar a ti, porque es que tú eres del mundo. No. Y es que algunos pueden llegar a pensar, ¿por qué no mejor nos apartamos los cristianos? ¿Por qué no mejor compramos un terreno grande, y ahí vamos a vivir puros cristianos? Así no tenemos que preocuparnos de muchas cosas, de robos. Pareciera una antesala del cielo. Pero hermanos, esto no es bíblico. Esto no es bíblico. La sal no fue para que se guarde, ¿o sí? No. Lo correcto es lo que el Señor Jesús dijo en San Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo. No digo quítalos, sino que los guardes del mal. ¿Nunca se ha preguntado usted, hermanos, por qué Dios al convertirnos no nos llevó con Él? Que aceptar a Cristo hoy y hoy mismo se va con el Señor. Hermanos, porque el mundo necesita a los cristianos. ¿Cómo? Sí, el mundo necesita a los cristianos, aunque ellos no lo vean así, aunque ellos actúen de manera contraria, persiguen, hermanos, a los cristianos, pero el Señor Jesús dijo que somos la única sal y la única luz que el mundo, hermanos, necesita. Por un lado, debemos hacernos notar al mundo que somos distintos, que nuestro carácter, que nuestras metas, nuestros anhelos son distintos. Usted debe de preguntarse, las personas que lo rodean, y acuérdese quién lo rodeó el día de hoy. Las personas que lo rodean notan que usted es distinto, y tiene que responderse, hermanos, correctamente y sinceramente. Las personas que lo rodean notan que usted es distinto, no que es perfecto, no que usted sea perfecto, porque no lo es, pero distinto. ¿Por qué? Porque usted es distinto en tu forma de reaccionar cuando alguien te ofende, distinto en la manera que tratas a tu esposa, a tu esposa. ¿Eres distinto en la forma de cómo haces negocios? ¿Eres distinto? Porque tenemos que ser distintos hasta en eso, en la forma de cómo hacemos negocios. Somos distintos al mundo. Pueden ver los que te rodean que tu carácter al de ellos es distinto. Pueden ver que tus metas, tus aspiraciones, tus anhelos son distintos. Hermanos, de verdad, contéstese honestamente. Porque los cristianos no son de este mundo. Y por lo tanto el mundo debe ver esto, que somos diferentes. Somos diferentes, no somos de aquí. Somos extranjeros. Pero ahora eso no es suficiente, no solo es ser distinto. Se debe de tener contacto con ellos para poder llevar a cabo nuestra función. Ahora, ¿qué tan cerca estás de ellos de modo que tu vida puede influenciarlos a ellos? ¿Qué tan cerca estás de ellos? Pero que tú influyes en ellos. Recuerden que estamos viendo en el contexto de ser sal y luz. No de tener comunión con las tinieblas, no estamos hablando de eso, porque Cristo, hermano, Cristo más bien no nos llamó para encerrarnos, pero tampoco nos llamó, hermanos, para ensuciarnos. No nos llamó para encerrarnos, pero tampoco nos llamó para ensuciarnos, por así decirlo, con la basura del mundo. Ninguna de las dos cosas. Tenemos que tener, hermanos, un balance en esto. Vemos que Cristo comió y bebió con los pecadores, pero ¿no dice la Biblia que Cristo se emborrachó? Y se emborrachó con ellos. No, ni rebajó sus estándares de santidad. No los rebajó. ¿Usted por qué tendría que rebajar sus estándares de santidad? En su conversación indecentes, Cristo no participó de ellos. Y que dijera Cristo, bueno, es que los romanos, para que me acepten, pues tengo que bajar el estándar de santidad para que me acepten. No.
Hermanos, esta es la difícil tarea que Dios encomendó a los cristianos. De verdad, difícil tarea. Sal en el mundo, iluminar al mundo, pero sin ensuciarse con él. Es esa nuestra labor. Los cristianos somos distintos al mundo. Los cristianos estamos en contacto con el mundo. Pero también, hermanos, los cristianos permanecen en el mundo por una razón: para beneficiar al mundo. Para beneficiar al mundo. Hermanos, la sal en tiempo de nuestro Señor Jesucristo era básicamente usado para dos cosas. Uno, para dar sabor, y se usaba mucho también para preservar. Y se usaba mucho para preservar, hermanos, la carne. ¿Para qué? Pues para que no entrara en un estado de putrefacción. Ahora notemos algo, que la sal no sirve para otra cosa. La sal no sirve para otra cosa. Vosotros sois la sal de la tierra. Aparte de dar sabor y conservar, la sal no sirve para otra cosa. Nuestro texto dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y si perdéis su sabor, ya no sirve. La sal es algo común, hermanos. Es algo que usted puede encontrarlo. Es algo que, hermanos, que no tiene belleza. La sal no es como, por así decirlo, como el oro, ni el precio. Y es por eso que si la sal pierde su sabor, y lo que hace que sea un conservador, hermano, ya no sirve para nada. Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada o pisoteada de los hombres. Tenemos que reflexionar en esto, hermanos. Entonces el cristiano, Dios lo deja en el mundo para darle sabor a la vida. De verdad, para darle sabor a la vida. La vida, hermanos, aquí es sin sabor. Para el mundo, sus vidas no tienen sentidos. Tienen que buscar con qué entretenerse. Y si encuentra algo con qué entretenerse, se acaba el entretenimiento y buscan otro, no encuentran, hermano. Sin sabor. La única persona que puede disfrutar de la vida en sí misma, hermanos, son los cristianos. Son los cristianos. Sin los cristianos, por así decirlo, sin los cristianos en esta vida, no tiene sabor, hermanos. ¿Por qué? Porque ustedes son la sal, lo que dan sabor. Así como la sal preserva, hermanos, los cristianos son llamados también a preservar el mundo. ¿De qué? De esa corrupción. Se da cuenta que no estamos para nuestro propio beneficio. No estamos para nuestro propio beneficio. O no estamos también, hermanos, para tener una vida tranquila. Estamos para beneficiar al mundo. Sí, para beneficiar al mundo. Nuestra existencia en esta tierra no es el de tener una vida cómoda, una vida placentera, el de hacer un nombre grande, respetado. Romanos 14:7 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí. Entonces, si profesamos ser cristiano, es una contradicción si vivimos para sí, para nosotros. Somos sal y luz. Y al ser sal y luz, estamos para beneficiar a otros. Estamos para beneficiar al otro. Hermanos, un día llegaremos a casa y allí descansaremos. Allí descansaremos. Pero mientras lleguemos tenemos una labor. Usted es la sal de la tierra. No pierda eso de vista. Donde esté, diga: yo soy la sal. Yo soy la sal de la tierra. Y el texto, hermanos, tiene enseñanzas acerca del mundo donde los cristianos viven. Si el cristiano es la única sal, la única luz, quiere decir, hermanos, entonces que vivimos en un mundo sin sabor. En un mundo que está oscuro y en tinieblas. Porque si solo el cristiano es esa sal, solo el cristiano es esa luz, entonces el mundo está en tinieblas.
Y por eso nos dice, hermanos, la Biblia acerca de esto en 1 San Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesta en maldad. Todo. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Hermanos, esto es lo que la Biblia nos dice acerca de cómo está el mundo. El mundo está en tinieblas y el mundo se corrompe cada vez más y más. Así como va avanzando, hermanos, por así decirlo, el hombre tecnológicamente, a pasos gigantados, así también va descendiendo moral y espiritualmente. Así va descendiendo moral y espiritualmente. Entonces, el mundo, hermanos, el mundo perseguirá a los cristianos, no por ser fanáticos, no nos va a perseguir por ser fanáticos, sino por mostrar el carácter de Cristo que veíamos en las bienaventuranzas. Pero aún así el Señor Jesús dijo: vosotros sois la luz, la sal y la luz del mundo. Un hermano dijo, y muy acertado, este mundo necesita desesperadamente la influencia de cristianos genuinos. Y claro está, hermanos, esto los inconversos no lo aceptan. No lo aceptan así. Pero este mundo, hermanos, está, por así decirlo, se está pudriendo. Y necesita la sal para impedir el avance de ese mal. Y con esto no estoy diciendo entonces debemos meternos en política, debemos buscar tener un puesto de poder en la sociedad, hermanos. No fuimos llamados para eso. Si alguien está allá y puede hacer algo, está bien, pero nosotros no fuimos llamados para eso. Los cristianos fuimos llamados a predicar el evangelio. Y en la historia hemos visto, hermanos, que cuando el evangelio se expandía, hermanos, la corrupción disminuía. Mostremos el carácter de Cristo. Mostremos el carácter de Cristo. Dios tiene a los cristianos en el mundo con el propósito que, hermanos, es ese, que se comporten a la altura de lo que son. Para eso nos tiene el Señor. Para eso tiene Dios a los cristianos en este mundo. Por eso usted no lo ha levantado. Para que nos comportemos a la altura de lo que somos, cristianos. Porque la única forma de impedir que todo este mal avance rápidamente. Y déjenme decirle, hermanos, no estamos aquí para ser felices. No estamos aquí para ser felices, para ser personas exitosas. No estamos aquí para hacer dinero. Eso no es el propósito. Estamos aquí para glorificar a Dios. El cristiano está aquí para glorificar a Dios. Y así es ser sal y luz. Hermanos, pues dice en Mateo 5:16, ahí en nuestro texto que estábamos leyendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas. Y vean lo que dice: para que vean vuestras obras buenas y que seas tú glorificado. No, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esto lo vamos a ampliar después con la ayuda del Señor. Pero hermanos, hoy usted pregúntese, pero realmente sincero, honesto, si es usted cristiano, pregúntese esto: ¿estoy yo funcionando como sal y luz en donde me encuentro? ¿Estoy yo funcionando como sal y luz donde me encuentro? ¿O más bien me estoy dejando llevar por el mundo y su filosofía de vida? Las personas que lo rodean, ¿sí perciben que usted es distinto? Que en medio de la soberbia, en medio de la agresividad que caracteriza a este mundo, ¿usted es manso, misericordioso y pacificador? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus metas? Recordarán que la Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Que aunque funciones en el mundo, que aunque eres buen comerciante, aunque hagas buenos negocios y estés progresando en tus negocios,
Las personas que te rodean saben y pueden decir: este hombre ha prosperado y este hombre no es capaz de doblegar un solo principio para ganar más dinero. ¿Por qué? Porque van a decir: porque sus aspiraciones son celestiales. Y yo veo en este hombre eso. ¿Ven eso en usted las personas que lo rodean? Porque los cristianos no sirven para otra cosa. Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale para nada, dice. No vale más para nada. Una persona entonces que no posee el carácter de Cristo no es nada. Y podríamos decirlo así: no sirve para nada. Hermano, usted es sal y luz en medio de las personas que lo rodean. ¿O se está desvaneciendo tu sal? Pues los invito, hermano, a estar de pie. Vamos a orar y decirle al Señor: ayúdame. Ayúdame. No es sencillo, no es fácil, hermano. Pero no estamos solos. El Señor está con nosotros. No nos acobardemos, hermano. No nos acobardemos. No pongamos en juego, hermanos, los principios bíblicos, la ley de Dios. No lo ponga en juego. No lo ponga en juego. Luche, esfuércese por ser íntegro delante de Él, y que usted, hermanos, pueda ser esa sal y esa luz en este mundo. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, vemos que este sermón es perfecto, Señor, porque es el de nuestro Señor Jesucristo. Él es perfecto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos reflejar ese carácter, Señor, en nuestra vida, Padre, en los que nos rodean, Señor. Ayúdanos a ser valientes, Padre eterno, a no comprometer, Señor, la santidad, los principios bíblicos, Padre, para obtener o ser aceptados, Señor. Ayúdanos a no ser cobardes, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a no ser cobardes. Señor, que podamos distinguirnos, Padre, en medio de este mundo perdido, oscuro, Señor. Que podamos ser esa sal, esa luz, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Que puedan ver algo distinto en nosotros. Alguien podrá decir: hasta ahorita yo no he sido distinto. Padre eterno, te suplicamos, Señor, de tu perdón, de tu gracia y de tu misericordia. Que en nuestra área de trabajo, Padre, en donde nos desenvolvemos, donde trabajamos, caminamos, Señor, puedan ver que en nosotros el carácter de Cristo se está formando, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, te lo suplicamos. Señor eterno, solo tú puedes obrar en nuestra vida. Solo tú puedes obrar. Tú sabes quién hasta el día de hoy se ha acobardado, Señor, y le ha dado vergüenza el ser cristiano. Le ha dado vergüenza el reflejar la mansedumbre, la templanza, Señor eterno. El ser manso. Y dijera: yo no. Pero Padre, ese es el carácter del cristiano, Señor. Ten misericordia de aquel que no lo es. Y toma en tus manos su vida en esta hora y ayúdale, Señor eterno. Podamos estar firmes en nuestra fe. El mundo, Señor, necesita a los cristianos. Y tú aquí nos dejaste, Padre. Tú nos has de llevar un día y hemos de descansar allá. Pero mientras estamos aquí, Señor, ayúdanos a cumplir nuestra labor, Padre, que nos corresponde. Despierta, Señor, a tu iglesia. Despierta aquel que no estuviese en su vida reflejando el carácter de Cristo. Y ayúdanos, Padre eterno. Sé Dios que tú has de obrar en nosotros. Que no importa las consecuencias, el mundo de todas formas ha de perseguirnos, Padre. Y perseguirá todo lo que se parezca a Cristo. Pero seremos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser valientes, Padre eterno. Ayúdanos y poder distinguirnos de los demás, Padre.
Sé Dios que tú hacías de obrar, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre eterno. Que esta iglesia pueda caminar firme, Señor. Sigue preservando a esta iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Que siempre haya ese deseo de alimentarse para cuando las tribulaciones vengan a su vida, puedan mantenerse firmes, Señor. Ayuda a tu iglesia. Hoy están aquí, Señor. Ayúdalos nuevamente a estar, Señor, en el próximo culto con tu ayuda, Padre. Podrán venir a entender tu palabra. Que puedan esforzarse día a día, Señor eterno. Gracias te damos por todo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, y ayúdanos a vivir como lo que somos, cristianos, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, vamos a salir. Llévanos con bien a nuestros hogares y que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén.